El sol de agosto de 1982 apenas comenzaba a calentar el asfalto de las calles de la colonia Country, en Monterrey. Dentro de la casa número 214, la familia Moreno se movía con la energía caótica y alegre que precede a cualquier viaje familiar. El aire olía a café recién hecho y a las tortas de jamón que Elena, la madre, envolvía con esmero en papel de aluminio. Con una sonrisa paciente, organizaba todo en una gran hielera azul. Carlos, ¿ya tienes tus cosas? No vamos a esperarte toda la mañana, gritó Elena hacia el pasillo. Desde su habitación, Carlos, de 12 años, salió arrastrando los pies. Llevaba puestos unos audífonos de su Walkman, de los que escapaba un sonido metálico y lejano. A pesar de su estudiada indiferencia de preadolescente, un brillo de emoción se asomaba en sus ojos. Afuera, en la cochera, el patriarca de la familia, Roberto Moreno, daba los toques finales a su orgullo y alegría, una Chevrolet Suburban de 1981, color verde bosque, un vehículo robusto que consideraba invencible. Con el capó levantado, revisaba por tercera vez el aceite, el agua y la presión de los neumáticos. Era un ingeniero meticuloso, y esa misma precisión la aplicaba a la seguridad de su familia. «Todo en orden, mi reina», le dijo a Elena cuando ella salió con la hielera. «Esta camioneta nos llevará al fin del mundo y de regreso». Elena sonrió y le entregó un vaso de licuado de plátano. «Solo llévanos al Parque Cumbres y tráenos de vuelta el domingo». «Con eso me conformo, mi amor». Sentada en el escalón del porche, ajena al ajetreo de los adultos, estaba Sofía, de 8 años. En su regazo sostenía un diario de tapa amarilla, un regalo de cumpleaños de la semana anterior. Con un lápiz mordisqueado, escribía con una caligrafía redonda e infantil. Asterisco, 13 de agosto de 1982. Hoy vamos de campamento. Papá dice que veremos una cascada y que por la noche las estrellas se ven más grandes en la montaña. Carlos dice que es aburrido, pero yo sé que está mintiendo. Mamá hizo mis tortas favoritas. Es el mejor día. Asterisco. Sofía dibujó un pequeño sol sonriente al lado de su anotación. Levantó la vista y vio a su padre cerrar el capó con un golpe sordo y satisfactorio. Roberto se limpió las manos en un trapo y abrió la puerta trasera de la Suburban. «Ándale, equipo Moreno. La aventura nos espera. Suban sus cosas». Carlos metió de mala gana su mochila, seguido por las bolsas de dormir y la casa de campaña que Roberto cargaba con facilidad. Elena acomodó la hielera y una canasta con fruta. Por último, Sofía subió, abrazando su diario como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Se sentó junto a la ventana, lista para no perderse nada del paisaje. Roberto se sentó al volante, giró la llave y el motor V8 cobró vida con un rugido profundo y familiar. Elena, a su lado, revisó por última vez la calle tranquila, la fachada de su casa, las macetas con geranios que tanto cuidaba. Todo estaba en su lugar, esperando su regreso. ¿Listos todos?, preguntó Roberto, mirando a sus hijos por el espejo retrovisor. Un sí entusiasta de Sofía y un gruñido afirmativo de Carlos fueron la respuesta. Con una sonrisa, Roberto puso la camioneta en marcha. Lentamente, la Suburban verde se alejó de la acera, dejando atrás la seguridad de su hogar para adentrarse en la promesa de un fin de semana en la naturaleza, bajo un cielo despejado que no ofrecía ninguna advertencia de lo que estaba por venir. La Chevrolet Suburban dejó atrás el bullicio de Monterrey, y el paisaje urbano fue cediendo terreno a las imponentes siluetas de la Sierra Madre Oriental. El sol de la mañana bañaba la carretera nacional, pintando de dorados y verdes las laderas que se alzaban a cada lado. Dentro del vehículo, la atmósfera era una mezcla de paz y expectación. Roberto conducía con una mano firme en el volante, una sonrisa de satisfacción en el rostro. Para él, este viaje era la materialización de su rol como proveedor y protector. ¿Vieron eso?, preguntó Elena, señalando a un halcón que planeaba en círculos sobre un cañón. Su voz, normalmente serena, tenía un matiz de asombro infantil. Sofía bajó su diario y pegó la cara a la ventana, sus pequeños ojos tratando de seguir al ave. Carlos, con sus audífonos puestos, apenas levantó la vista, inmerso en un mundo de guitarras eléctricas que contrastaba brutalmente con la majestuosidad silenciosa del exterior. A medida que ascendían,
el aire se volvía más fresco. Roberto bajó las ventanillas, permitiendo que el aroma a pino y tierra húmeda llenara la cabina. «Esto es vida, ¿no creen?», dijo, más para sí mismo que para los demás. Sin embargo, Elena notó algo que a Roberto se le escapó. Hacia el oeste, sobre las cumbres más altas, una mancha grisácea crecía con una velocidad antinatural, devorando el azul del cielo. «Roberto, mira las nubes», advirtió ella, su tono perdiendo el asombro y ganando una pizca de inquietud. «Parecen de tormenta». «No te preocupes, mi amor. En la sierra el tiempo cambia así. Además, esta camioneta puede con todo». «Es un tanque», respondió él con confianza, dándole una palmada al tablero de la Suburban como si fuera un caballo leal. Pero la predicción de Elena se cumplió más rápido de lo esperado. En cuestión de 20 minutos, el sol desapareció por completo y las primeras gotas, gruesas y pesadas, comenzaron a golpear el parabrisas. Pronto, la llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El sonido de la lluvia sobre el techo metálico era ensordecedor, aislando a la familia del mundo exterior. Los limpiaparabrisas luchaban a su máxima velocidad, apenas logrando despejar una visión borrosa del camino resbaladizo. El optimismo de Roberto comenzó a flaquear, reemplazado por una concentración tensa. Las curvas de la carretera, antes pintorescas, ahora se sentían traicioneras. Fue entonces cuando Carlos, quitándose un audífono, señaló hacia adelante. «Papá, mira. Ahí hay un letrero». A través de la cortina de agua, vieron un cartel de madera, improvisado y descolorido, clavado a un poste. Con letras torpes pintadas en blanco, apenas se leía, Atajo, La Cieneguilla. Apuntaba hacia un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal y se perdía en la espesura del bosque. «Un atajo», murmuró Roberto. La idea era tentadora. Quizás podrían llegar más rápido al área de acampar y guarecerse de la tormenta. Podría ahorrarnos una hora de curvas peligrosas. «No me gusta, Roberto», dijo Elena, su voz firme. «No conocemos ese camino. Es mejor seguir por lo seguro, aunque tardemos más». «Elena, por favor. Sé lo que hago. Este camino seguro lo usan los locales. Saldremos de la tormenta más rápido», insistió él, su orgullo herido por el desafío implícito a su juicio. Sin esperar otra respuesta, giró el volante. La Suburban abandonó el asfalto seguro y sus llantas se hundieron en el lodo rojizo del camino secundario. El vehículo se sacudió violentamente al entrar. En el espejo retrovisor, la imagen de la carretera pavimentada se encogió y desapareció, engullida por la lluvia y la niebla. Estaban solos, avanzando hacia el corazón impredecible y salvaje de la sierra, completamente ajenos a que ese giro era el primer paso hacia un destino del que no habría retorno. El optimismo de Roberto se desvaneció tan rápido como el asfalto en el espejo retrovisor. Los primeros metros del atajo fueron engañosos, apenas un camino de terracería compacta que la Suburban manejó sin esfuerzo. Pero la ilusión duró poco. A medida que se adentraban, el camino se transformaba en un lodazal traicionero. Las llantas de la camioneta, diseñadas para carretera y no para el fango espeso de la sierra, luchaban por encontrar tracción, patinando y lanzando arcos de lodo marrón contra las ventanillas. Dentro del vehículo, el ambiente se había vuelto tan denso como la niebla que los envolvía. Roberto aferraba el volante con los nudillos blancos, su mandíbula apretada en una mezcla de concentración y orgullo herido. Cada sacudida violenta del vehículo era una acusación silenciosa a su decisión. A su lado, Elena ya no ocultaba su angustia. Su mirada pasaba del rostro tenso de su esposo al paisaje indistinguible y amenazador que se movía a cámara lenta fuera del coche. «Roberto, esto fue un error», dijo finalmente, su voz apenas un susurro por encima del golpeteo incesante de la lluvia y el gemido del motor. «Tenemos que dar la vuelta. Ahora». «¿Dar la vuelta?» «Elena, mira esto», espetó él, señalando el estrecho corredor de lodo flanqueado por una densa vegetación y una caída apenas visible. «Si intento girar aquí, nos vamos al barranco o nos hundimos para siempre. La única salida es hacia adelante». «¿Adelante hacia dónde?» «No sabes a dónde lleva este camino», replicó ella, su voz ganando fuerza. En el asiento trasero,
el silencio de los niños era un peso adicional. Carlos había dejado de mirar su Game & Watch y ahora tenía la cara pegada a la ventanilla, tratando de descifrar las formas oscuras entre la lluvia. Su expresión era una réplica de la preocupación de su madre. Sofía, por su parte, había guardado su diario. Era imposible escribir con el vehículo dando tumbos como un barco en plena tempestad. Se abrazaba a su pequeño oso de peluche, sintiendo la tensión de sus padres como una corriente eléctrica en el aire. Roberto, en un intento desesperado por reafirmar su control, pisó el acelerador. El motor rugió en protesta, las ruedas traseras giraron locamente, y por un momento, la camioneta avanzó unos metros con una sacudida brutal. Y entonces, ocurrió. Un estruendo metálico y seco, como el de un hueso gigante rompiéndose, resonó desde los bajos del vehículo. La Suburban se encabritó violentamente hacia un lado y se detuvo en seco, el motor ahogándose en un estertor final. Roberto giró la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el clic patético del encendido y el sonido de la lluvia, que ahora parecía burlonamente más fuerte, martillando el techo de metal. Se hizo un silencio absoluto dentro de la cabina. Un silencio pesado, cargado de miedo y de la certeza irrevocable de que estaban varados. Roberto apoyó la frente en el volante, derrotado. Elena cerró los ojos, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. El atajo no los había llevado a ninguna parte. Los había atrapado en el corazón de la tormenta, en medio de la nada, transformando su viaje familiar en una auténtica crisis de supervivencia. El silencio que siguió al estertor final del motor fue más ensordecedor que la propia tormenta. Dentro de la Suburban, el tiempo pareció congelarse. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo hipnótico y cruel, el único sonido en un mundo que se había encogido al tamaño de su vehículo. Sofía sollozó en voz baja, un sonido frágil que cortó el aire tenso como un cuchillo. Elena la abrazó instintivamente, refugiando el pequeño cuerpo de su hija contra el suyo. «Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien», susurró, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella. Roberto no se movía. Sus manos todavía aferraban el volante con nudillos blancos, la mirada perdida en el parabrisas donde el agua y el lodo dibujaban patrones abstractos. La máscara de confianza se había hecho añicos, revelando un rostro demudado por la culpa. Cada gota de lluvia contra el metal parecía un martillazo de acusación. Fue él quien los llevó allí. La noche cayó sobre la sierra con una rapidez implacable, y con ella, un frío húmedo que se calaba hasta los huesos. La temperatura descendió bruscamente. Elena, siempre práctica, se movió para buscar las cobijas que habían empacado para el campamento. Eran delgadas, insuficientes contra la helada de la montaña. «Carlos, ayuda a tu hermana. Pónganse los suéteres más gruesos», ordenó con una voz que luchaba por mantener la calma. Carlos obedeció en silencio, sus movimientos torpes en la oscuridad. El resentimiento hacia su padre era una brasa ardiente en su pecho, pero el miedo era un vendaval que amenazaba con apagarla. «Roberto», la voz de Elena fue baja pero firme, rompiendo el mutismo de su esposo. Él no respondió. «Roberto, mírame. Tenemos que hablar sobre qué vamos a hacer». «Esperar», dijo él finalmente, sin girarse. «Esperar a que amanezca. Quizá con la luz pueda arreglarlo». «Y si no puedes», insistió Elena. Ese golpe sonaba mal. «Este no es un camino, es una trampa. Nadie va a pasar por aquí. No podemos quedarnos a esperar para siempre. No podemos caminar en medio de la noche y con esta tormenta», replicó Roberto, su voz elevándose por primera vez, teñida de desesperación. «¿A dónde iríamos, Elena? No sabemos dónde estamos». La discusión se mantuvo en susurros airados, un veneno que llenaba el ya claustrofóbico espacio. Mientras sus padres discutían, Sofía, incapaz de dormir, buscó a tientas su mochila. Sacó su diario y la pequeña linterna de mano que le habían regalado. Acurrucada bajo la cobija, encendió la luz y abrió el cuaderno en una página nueva. Con su letra redonda e infantil, escribió, *19 de agosto. El coche se rompió. Estamos parados en el lodo y llueve mucho. Papá y mamá están hablando bajito pero están enojados.
Tengo mucho frío y un poco de miedo. Carlos no dice nada. Ya quiero que sea de día para irnos a casa. Cerró el diario. La pequeña luz de la linterna se apagó, sumergiéndolos de nuevo en la oscuridad total. La discusión de sus padres también había cesado, reemplazada por una tregua frágil y agotada. Habían llegado a un acuerdo tácito, esperarían al amanecer. Pero la ilusión de que sería un simple contratiempo se había desvanecido con la luz del día. Estaban solos, perdidos, y la inmensa y silenciosa noche de la sierra era un recordatorio constante de su aterradora vulnerabilidad. El amanecer llegó sin fanfarrias. Una luz pálida y grisácea se filtró a través de los cristales empañados de la Suburban, revelando un mundo lavado y silencioso después de la tormenta. El aire era denso, cargado con el olor a tierra mojada y pino. Elena fue la primera en moverse, con el cuello rígido por la incómoda postura. Al mirar por la ventana, la escena confirmó sus peores temores. El atajo era un lodazal intransitable, y la camioneta estaba hundida en el fango, inútil. La sierra se alzaba a su alrededor, majestuosa en su indiferencia, un laberinto verde y rocoso sin fin aparente. Roberto se despertó con un sobresalto, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Sin decir palabra, se deslizó fuera del vehículo. El lodo frío y espeso se tragó sus zapatos al instante. Con una determinación sombría, se arrastró bajo el chasis. Elena lo observó desde la puerta abierta, abrazando a una Sofía somnolienta. Durante casi una hora, el único sonido fue el tintineo metálico de herramientas inútiles y los juramentos ahogados de Roberto. Finalmente, emergió, cubierto de barro de pies a cabeza, la derrota reflejada en sus ojos. El cárter está destrozado, dijo, con la voz rota. No hay nada que hacer. No podemos moverla. El golpe final a su orgullo silenció cualquier discusión. La realidad era una losa pesada e ineludible. Con una calma forzada que apenas ocultaba su propio miedo, Elena tomó el control. Muy bien, dijo, su voz firme. Saquemos todo. Necesitamos ver qué tenemos. Extendieron una manta sobre el capó y colocaron sus escasas provisiones. El inventario era patético: 4 sándwiches de jamón ya mustios, un paquete de galletas Marías, 2 manzanas, y apenas una cantimplora y media de agua. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, el miedo palpable ante la fragilidad de su situación. No podemos quedarnos aquí, sentenció Elena, mirando a Roberto. El agua no durará ni un día. Tenemos que caminar. Roberto miró la camioneta, su refugio, su monumental error. ¿Caminar? ¿Hacia dónde? Elena, no sabemos dónde estamos. ¿Por dónde vinimos?, respondió ella, señalando vagamente la dirección por la que habían descendido. Tiene que haber un camino principal en algún punto. Es nuestra única oportunidad. Carlos, con el rostro pálido pero serio, asintió, su voz sonando más madura de lo habitual. Mamá tiene razón, papá. Esperar aquí es inútil. Sofía, aferrada a la mano de su madre, solo susurró una pregunta que flotaba en el aire: ¿y si nos perdemos más? La decisión estaba tomada. Con una eficiencia sombría, llenaron la única mochila que tenían con lo esencial: el agua, las galletas, las manzanas. Elena dobló una manta extra. Roberto tomó la brújula del tablero, un pequeño instrumento que ahora sostenía el peso de sus vidas. Sofía se aseguró de guardar su diario y su lápiz en el bolsillo de su chamarra. Dieron una última mirada a la Chevrolet Suburban, un monumento de acero a su fallida aventura. Con Roberto a la cabeza, tratando de proyectar una confianza que no sentía, y Elena al final, asegurándose de que nadie quedara atrás, la familia Moreno abandonó su vehículo. Se adentraron a pie en la inmensidad de la sierra, cada paso un acto de fe desesperada, alejándolos más de la civilización y hundiéndolos más en lo desconocido. Dejar la Suburban atrás fue como cerrar la puerta de su casa por última vez. No hubo una despedida formal, solo una mirada silenciosa y compartida que sellaba el final de una etapa. El sol, que al amanecer había sido una promesa de claridad, se convirtió rápidamente en un enemigo implacable. El aire se volvió denso y pesado, vibrando con el zumbido de los insectos y el calor que emanaba de las rocas. Roberto,
con el mapa arrugado y la brújula en mano, intentaba proyectar una confianza que no sentía. Cada paso era un acto de fe y una batalla contra la creciente voz en su cabeza que le gritaba su fracaso. Elena caminaba justo detrás de él, con una mano firme en el hombro de Sofía. Su rostro era una máscara de determinación, pero sus ojos escrutaban cada sombra, cada contorno del terreno. Ella era el ancla de la familia, la que racionaba los sorbos de agua con una disciplina férrea. Solo un poco, decía en voz baja cada vez que la sed se volvía insoportable. Tenemos que hacerlo durar. Carlos, por primera vez, no caminaba como un adolescente aburrido, sino como un soldado. Llevaba la mochila más pesada sin quejarse y se mantenía cerca de su hermana. Cuando Sofía tropezaba con una piedra suelta, él estaba allí para sostenerla. «Ven, apóyate en mí», le susurraba, y la pequeña, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y las mejillas sucias de polvo, obedecía sin protestar. El diario, su tesoro, iba bien guardado en la pequeña bolsa de su madre. El paisaje era monótonamente hostil. Un mar de matorrales espinosos, tierra agrietada y rocas que parecían diseñadas para torcer un tobillo. El silencio de la sierra era abrumador, roto solo por el crujido de sus pasos y el viento seco que les robaba la humedad de la piel. Después de lo que parecieron horas, Sofía comenzó a llorar en silencio. No era un berrinche, sino el llanto agotado de un cuerpo que no podía más. «Papá, ¿falta mucho?», preguntó con un hilo de voz. Roberto se detuvo, el sudor le picaba en los ojos. Miró el mapa, luego a la brújula, y después al sol. Por un terrible segundo, todo le pareció igual, un laberinto sin salida. «Ya casi, mi amor. Pronto encontraremos ayuda», mintió, y el peso de esa mentira le dolió más que el sol en la nuca. Fue entonces, cuando la desesperanza comenzaba a sentarse como el polvo en sus ropas, que Carlos se detuvo en seco. «Esperen, allá», gritó, señalando hacia una pared de roca a unos 100 metros. Al principio, parecía solo una sombra más, pero al fijar la vista, pudieron distinguir una hendidura oscura, una pequeña boca en la piedra. Una cueva. O al menos, un saliente lo suficientemente grande para darles cobijo. Con una nueva y desesperada oleada de energía, la familia se apresuró hacia ella. La entrada era estrecha, pero el interior ofrecía una bendita penumbra y un aire notablemente más fresco. Cayeron al suelo polvoriento, los músculos temblando de alivio. No era una solución, pero era un respiro. Un refugio temporal en el corazón de la nada, donde podrían sobrevivir al menos una noche más. El amanecer del tercer día no trajo alivio, sino una sentencia. El sol, aún bajo en el horizonte, ya teñía de un anaranjado implacable las rocas de la sierra, prometiendo un calor que la familia Moreno sabía que no podría soportar. Salieron de la cueva como espectros, sus movimientos lentos y dolorosos. La sed era ahora un fuego que les quemaba la garganta y enturbiaba el pensamiento. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, aunque apenas avanzaron un par de kilómetros. El paisaje, antes majestuoso, se había vuelto un enemigo monótono y cruel. Cada paso era una negociación con un cuerpo que se negaba a obedecer. Sofía, que ya no tenía fuerzas para llorar, tropezaba constantemente, sostenida por un Carlos cuya determinación era lo único que lo mantenía en pie. Fue Elena quien se detuvo primero. Abrió la última cantimplora, la inclinó y observó cómo caía la última gota sobre los labios agrietados de Sofía. La niña apenas pudo tragar. Luego, le ofreció el recipiente vacío a Carlos. Él la miró con los ojos hundidos, entendiendo. Roberto se quedó quieto, su rostro una máscara de culpa y desesperación. No había más agua. No había más camino. «Aquí», susurró Elena, su voz un graznido ronco. Señaló la escasa sombra proyectada por un viejo mezquite. «Descansemos aquí». No hubo objeciones. Se desplomaron bajo el árbol, buscando un refugio que apenas existía. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino pesado, cargado de un entendimiento tácito. El final estaba allí, con ellos, bajo el sol abrasador de Nuevo León. Roberto se arrastró hasta Elena y tomó su mano. Las lágrimas que no había podido derramar antes ahora surcaban su rostro cubierto de polvo. «Elena, perdóname. Todo esto»,
por mi orgullo. Ella giró la cabeza lentamente y le dedicó una mirada llena de un amor exhausto. SHHH. No hay nada que perdonar, susurró. Estamos juntos. Eso es lo único que importa ahora. Elena buscó en la pequeña mochila de Sofía y sacó el diario y el lápiz. Sus manos temblaban, pero su caligrafía, aunque torpe, era clara. No escribió mucho. No tenía fuerzas. Pasó a la última página limpia, ignorando los dibujos infantiles y las descripciones de un viaje que nunca fue. *Agosto de 1982. Somos la familia Moreno. Roberto, Elena, Carlos y Sofía. La sierra nos atrapó. Ya no podemos seguir. A quien encuentre esto, por favor, dígale a nuestra familia en Monterrey que nos amamos hasta el último aliento. Carlos, fuiste el hermano más valiente. Sofía, fuiste nuestra luz. Nos acurrucamos juntos para dormir una última vez. No tuvimos miedo, porque estábamos juntos. Cerró el diario y lo volvió a guardar con cuidado en la mochila, colocándola junto a Sofía como una última almohada. Carlos, sintiendo el final, se acurrucó junto a su hermana pequeña y comenzó a tararear una canción de cuna, la misma que su madre les cantaba años atrás. Su voz era apenas un murmullo que se perdió en el zumbido de los insectos. Roberto rodeó a Elena con sus brazos, y ella apoyó la cabeza en su pecho. Cerraron los ojos, no para escapar del sol, sino para encontrarse el uno al otro en la oscuridad final. Se quedaron así, un pequeño nudo de amor familiar en la inmensidad de la sierra, mientras el calor del mediodía alcanzaba su cenit y el mundo a su alrededor se desvanecía en un silencio profundo y eterno.